Buenas noches, ingeniero y compañeros. Esta noche les voy a dar una pequeña explicación sobre el tema cationes acuados. En esta exposición nos embarcaremos en un viaje fascinante para comprender la naturaleza de los cationes acuados. Estas entidades iónicas que se encuentran rodeadas por, como lo dice el nombre, por moléculas de agua en un entorno totalmente acuoso. Vamos a explorar cómo las fuerzas intermoleculares dan formas a estas estructuras hidratadas, revelando sus propiedades físico-químicas totalmente únicas y su papel crucial en diversos procesos naturales y tecnológicos. Lo que fue esta unidad nos centramos en lo que son las ácidos y bases de Browser, pero vamos a retroceder un poco a lo que son ácidos y bases de Lewis, porque en ese tema de los cationes acuados vamos a abarcar lo que es el agua como una base de Lewis y los cationes como ácidos y bases de Browser. Vamos a compartir lo que es una pequeña presentación sobre lo que son los cationes acuados. Tenemos los que son, en la primera que son los cationes acuados. Los cationes acuados, como dicen ahí, son iones con cargas totalmente positivas en una solución acuosa. Los cationes se rodean de moléculas de agua, forman estructuras denominadas cationes acuados. Las moléculas de agua se atraen al ion metálico positivo a través de fuerzas electrostáticas. La cantidad de moléculas de agua que rodean a un cation depende de su tamaño y su carga. Los cationes acuados son una clase fascinante de iones que se forman cuando los cationes, como los iones de metales alcalinos o alcalinoterros, se encuentran en soluciones acuosas. En este entorno, las moléculas de agua, con su dipolo eléctrico, positivo en el hidrógeno y negativo en el oxígeno, se sienten totalmente atraídas por la carga positiva del catión. Esta atracción electrostática da lugar a la formación de una envoltura de hidratación alrededor del ion, compuesto por moléculas de agua, orientada de manera que sus polos negativos apuntan hacia el catión. La cantidad de moléculas de agua que forman parte de la envoltura de hidratación depende del tamaño y de la carga del catión, con cationes más pequeños y con mayor carga, atrayendo un mayor número de moléculas de agua. La estabilidad de la envoltura que estábamos mencionando, de hidratación alrededor de un catión, depende de lo que el equilibrio entre las fuerzas de atracción y las fuerzas de repulsión que actúan entre las moléculas de agua. Las fuerzas de atracción incluyen el enlace iónico entre el catión y las moléculas del agua, así como en los enlaces de hidrógeno entre las propias moléculas de agua dentro de la envoltura de hidratación. Estas fuerzas atractivas contrarrestan las fuerzas de repulsión que tenemos, la repulsión electrostática entre las moléculas de agua dentro de la envoltura de hidratación. Estas fuerzas atractivas contrarrestan las fuerzas de repulsión electrostática entre las moléculas de agua y la repulsión entre sus nubes de electrones. El equilibrio entre estas fuerzas determina la estructura y las propiedades físico-químicas del catión acuado. Los cationes acuados presentan propiedades como tamaño, solubilidad, movilidad y propiedades espectroscópicas. Estas propiedades distintivas surgen de su interacción con las moléculas de agua. Su tamaño es el mayor que el catión desnudo debido a la presencia de la envoltura de hidratación. La solubilidad de los cationes acuados de agua depende del equilibrio entre las fuerzas de atracción y repulsión que actúan entre las moléculas de agua, así como del tamaño y las cargas del catión. A pesar de su envoltura de hidratación, los cationes acuados son móviles en solución, ya que las moléculas de agua reordenan constantemente sus posiciones dentro de la envoltura. Además, los cationes acuados presentan propiedades espectroscópicas únicas que permiten identificar y estudiar su estructura en detalle. La importancia de los cationes acuados.
no solo son entidades fascinantes desde un punto de vista científico, sino que también son esenciales para la vida y la tecnología. En los procesos biológicos, los cationes acuados como el magnesio 2 y el carbono 2 son indispensables para la fotosíntesis, la respiración celular y la contracción muscular. En el ámbito hablando un poco tecnológico, los cationes acuados como el litio y el sodio son fundamentales para el funcionamiento de baterías y celdas de combustible. Además, los cationes acuados presentes en el agua y en el suelo influyen en la calidad de agua y los procesos geoquímicos que dan forma a nuestro planeta. Tenemos aquí procesos biológicos, que los cationes acuados juegan un papel crucial en diversos procesos biológicos como la fotosíntesis, la respiración celular y la contracción muscular, aplicaciones tecnológicas, que como lo mencioné, pues tiene una amplia gama de aplicaciones tecnológicas como baterías, celdas, catálisis. Y en el medio ambiente, como lo mencionaba, los cationes acuados son importantes componentes del medio ambiente y pueden influir en la calidad de agua y los procesos geoquímicos. Aquí tenemos algunos ejemplos de algunos cationes que tenemos cuando están con agua y pues podemos observar un pequeño cambio en su color. Por ejemplo, en este mundo encontramos una gran diversidad de cationes acuados, cada una de las características uno, algunos como el sodio y el potasio son incoloros y forman moléculas de hidratación con 6 moléculas, que son las que podemos estar viendo aquí. Y como lo dije, pues son incoloros. Otras como el magnesio y el carbono también son incoloros, pero sus envolturas de hidratación, perdón, su envoltura de hidratación alberga hasta 8 moléculas de agua. Y tenemos por último lo que es el cobre, que presenta un color azul debido a la transferencia de cargas entre iones de cobre y las moléculas de agua, mientras que el hierro 3 exhibe un color amarillo, característico debido a su estado de oxidación. Tenemos algunas en la investigación actual. En el campo de los cationes acuados sigue siendo un área activa de investigación científica con nuevos descubrimientos que amplían nuestra comprensión de estas entidades fascinantes. Los científicos están desarrollando nuevos métodos de síntesis para obtener cationes acuados con estructuras y propiedades específicas, lo que abre la puerta a nuevas aplicaciones. Además, se están realizando estudios detallados para comprender mejor las interacciones entre los cationes acuados y las moléculas de agua, así como otras moléculas y biomoléculas. Estas investigaciones podrían conducir a avances en áreas como la catálisis, la separación de moléculas, el diseño de nuevos materiales en el futuro. Podemos esperar ver aún más aplicaciones emergentes para los cationes acuados, aprovechando su potencial en diversos campos científicos y tecnológicos. En conclusión, podemos añadir que los cationes acuados son mucho más que simples iones rodeados de moléculas de agua. Pudimos observar que son actores claves en el escenario de la vida, la tecnología, el medio ambiente, al comprendernos mejor. Podemos aprovechar su potencial para desarrollar nuevas soluciones y tecnologías, así como contribuir en un futuro más sostenible y próspero. Pasamos a lo siguiente, que es donde explicamos un poco sobre lo que estaba mencionando al principio, que son los ácidos y bases, en este caso el agua como base de Lewis y los cationes hidratados como ácidos y bases de Lewis. ¿Ok? Podemos observar lo que es la figura 6.6 y 6.7, que hablamos que en esas figuras han sido establecidas en la primera capa de hidratación para disoluciones diluidas de litio y cloro y de cloruro de sodio mediante estudios detallados de difracción de neutrones en disoluciones concentradas. En el plano de la molécula de agua, esa que tenemos acá, forma un ángulo de lo que es unos 50 grados aproximadamente con el eje NM+. O en la figura
6.7 implica la interacción del catión con un par solitario de electrones más que una interacción de ion dipolo. También podemos observar aquí abajo en esta figura, pues explica un poco de lo que es que está así, el ion tiene que estar totalmente a 50 grados. En la figura 6.6, si el plano de cada molécula de agua forma un ángulo de 50 grados con el eje M, esto sugiere que la interacción metal-oxígeno supone el uso de un par solitario de oxígeno. Tenemos también en lo que es como el agua, como ácido de Lewis, podemos observar, permítame, tenemos en la figura A y la figura B, donde vamos a explicar un poco, donde en la figura A podemos observar que la primera capa de hidratación de un ion de sodio opera en las interacciones del ion dipolo entre el ion de sodio y las moléculas del agua. En la figura B podemos observar que si el enlace del metal oxígeno posee un carácter covalente importante y la primera capa de hidratación puede representarse razonablemente, mostrando en los enlaces coordinados de oxígeno a iones metálicos. Sin embargo, también hay una contribución iónica en la interacción de enlaces. Ahora vamos a hablar de los cationes hidratados como ácidos de Brown. Tenemos aquí que en la química acuosa de los cationes, la hidrólisis se refiere a la pérdida reversible de protones a partir de una especie hidratada. El término hidrólisis también se utiliza en un en un espectro un poco más amplio. Los cationes hidratados pueden actuar como ácidos de Bronsted por pérdida de hidrógeno, como lo mencionaba anteriormente, a partir de una molécula de agua de coordinación. Aquí podemos ver lo que es la ecuación. La posición del equilibrio y por tanto la fuerza del ácido depende del grado en el que los enlaces OH están polarizados, lo que este está afectando la densidad de carga del catión. Entonces tenemos lo que es un poco la fórmula, que es densidad de carga de un anión sobre la carga del ion entre el área de la superficie del ion. Y esto nos llevará a lo que es al área de la superficie de una esfera. Seguimos viendo lo que son los cationes hidratados como ácidos de Brown. Aquí tenemos lo que es la figura 634, que es esta pequeña ecuación que tenemos acá, en la que nos dice que cuando el agua se coordina con el M+, en el centro metálico se retira la carga dejando los átomos de hidrógeno más hidratados que el agua de disolución. Los cationes pequeños como el litio, el magnesio, el aluminio, el hierro, poseen una densidad de cargas elevadas y en el correspondiente de los iones hidratados, los átomos de hidrógeno llevan una carga positiva importante. Los valores del pKa para el aluminio ilustran el efecto cuando la carga del ion es más elevada. Podemos observar en lo que es esta ecuación aquí. En lo que son las figuras 6.36 y 6.37, podemos añadir de que el color que estábamos hablando, lo que son los colores característicos, cómo cambian cuando están pues un poco oxidados, pues ya sabemos que el color característico del ion de hierro, cuando está un poco hidratado, estamos hablando de las 6 capas de ionización que tenemos acá, es morado, pero las disoluciones acuosas aparecen amarillo debido a la formación de las especies hidróxidos. Aquí podemos ver lo que es un poco la explicación de que como estábamos anteriormente mencionando, lo que son aquí el cambio de color.
Muchas gracias.